El doctor que presentó antes el tema de la apnea del prematuro nos dejó conceptos muy interesantes y muy completos sobre esta patología, que es uno de los diagnósticos más frecuentes a los que nos enfrentamos en las salas de terapia intensiva neonatal. Como él comentó muy bien, está ya bien descrito por todas las instancias de investigación en el mundo que la apnea es el cese de la respiración por al menos 20 segundos. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría menciona que podría tratarse de un periodo un poquito menor de tiempo, pero que se asocie con bradicardia, cianosis o palidez. Es muy importante reconocer que dentro de la clasificación de la apnea, el prematuro presenta la apnea que es mixta, como ya nos explicaron muy bien, aunque hay una apnea de origen central y con alguna de origen periférico, más bien obstructiva acá a nivel de la faringe del bebé. Es bien reconocido que estos pacientes presentan en la mayoría de los casos una apnea mixta. Y bien, a menor edad gestacional, evidentemente, pues el riesgo de presentar anemia es mucho mayor. Ya para las 34 semanas de gestación esperamos un porcentaje muy bajo de bebés que va a presentar apnea. Es bien interesante este mecanismo de la respiración. Uno va caminando por la calle y no dice, voy a respirar, obviamente, pero si analizamos cuáles son los mecanismos a nivel del puente de cómo es que se lleva a cabo todo este proceso de nuestra respiración, es súper interesante y podemos comprender por qué el prematuro hace apneas. Los grupos respiratorios están ahí localizados, especialmente tres, el pontino, el dorsal y los ventrales, pero está bien reconocido que el complejo Prevost-Schindler tiene un rol crítico en la generación, en la generación del ritmo respiratorio. También los quimiorreceptores que se encuentran periféricamente, allá en el callado de la aorta, en la carótida, son muy sensibles a los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Y bueno, en esta imagen de resonancia magnética están exactamente especificados los puntos en donde se encuentran estos centros respiratorios a nivel del bulbo. Y este mecanismo de la respiración es fascinante, cómo es que se lleva a cabo dentro del cerebro. Ahora, propiamente viendo en el prematuro, es muy característico cómo un bebé prematuro se queda sin respirar. Y uno dice, niño, ¿por qué no respiras? Bueno, los mecanismos son complejos, pero uno de los principales son a nivel central. Vemos cómo hay una disminución en la quimiosensibilidad de estos receptores que hemos mencionado. Ellos tienen una tendencia a depresión ventilatoria hipóxica, aunado al retraso en el desarrollo del sistema nervioso central. Y a nivel carotidio, también a nivel periférico, tienen disminuida la sensibilidad en el cuerpo carotidio, un quimiorreflejo laríngeo alterado, y ellos tienen además una respuesta bradicárdica excesiva. Lo que más se ha estudiado hoy en día es la adenosina, esta inhibición del sistema nervioso central que es producida durante los eventos de hipoxia y que es precisamente el blanco del manejo con la cafeína, que es lo más importante que mencionaremos el día de hoy. Como el doctor también nos comentó muy bien, la apnea del prematuro tiene una gama grande de tratamiento que debe de abordarse, especiando por la ventilación. Y estos bebés con CPAP nasal, que es un tipo de ventilación no invasiva, se ha demostrado que tiene una respuesta muy adecuada. Sin embargo, debemos estar muy alertas también de su nivel de hemoglobina, porque si tienen anemia en un punto crítico que requiere transfusión, también pueden precipitar anemia. El manejo del reflujo gastroesofágico es fundamental en ellos y bueno, en lo que voy a enfocar mi plática, según su título, pues es en las metiljantinas. En definitiva, las metiljantinas bloquean los receptores de adenosina A1 y A2A. De esta forma, estimulan el centro respiratorio, inducen broncodilatación, mejoran la contractilidad diafragmática y con esto incrementan la ventilación minuto,
mejoran el esfuerzo respiratorio y, por otro lado, aumentan la liberación de catecolaminas, la diuresis, y tienen un antagonismo con la actividad de prostaglandinas. Y esto lo menciono porque más adelante voy a decir qué efectos en otros aparatos y sistemas pueden tener las metilxantinas. Es importante recordar que estos receptores de adenosina A1 y A2 están distribuidas en varias partes del organismo, y es por eso que la acción de las metilxantinas no solamente se va a limitar al cerebro, sino a varios órganos, como vamos a ver más adelante. Específicamente hablando de la cafeína se ha propuesto 3 hipótesis en su mecanismo de acción. 1, la inhibición de la fosfodiesterasa que cataliza la degradación de AMP cíclico en varios tejidos. 2, la translocación de calcio, de tal forma que modifica el almacenamiento de calcio intracelular. Y 3, y más importante, el antagonismo contra el receptor de adenosina. Como ya vimos, dependiendo de dónde actúe y como los receptores de adenosina se encuentran en muchas partes del organismo, entonces esperamos acciones no solo a nivel del sistema nervioso central, sino a nivel del peristaltismo intestinal, que está aumentado, a nivel pulmonar, en la presión arterial, en la lipólisis y en la liberación de catecolaminas y renina, y eso explicará otros efectos secundarios que veremos a continuación. Se sabe que la cafeína tiene muy buena absorción por vía gastrointestinal, por lo que puede ser administrada por vía oral, y su biotransformación es en este sistema del hígado de las monoxidasas microsomales del sistema citocromo P450, y que debemos recordar que en el recién nacido prematuro todo este proceso enzimático aún está inmaduro. Esto es muy importante, porque la vida media en los prematuros es muy larga. Si bien en los adultos se sabe que en 3 a 6 horas es la vida media, no hay estudios concluyentes, pero se ha demostrado hasta 100 horas para que un prematuro termine de tener el efecto de la cafeína. Esto es aunado a que la eliminación por la orina es muy lenta y la excreción fecal es muy baja. Esto es importante porque cuando nosotros decidimos suspender la cafeína en un bebé, tenemos que estar vigilando por lo menos 100 horas qué pasa con el bebé. Puede ser que al terminar la vida media empiece a hacer apneas otra vez. Entonces nosotros inclusive en las indicaciones, cuando estamos ahí poniendo las órdenes médicas, ponemos cafeína suspendida día 1 y al otro día cafeína suspendida día 2. Y los residentes ya dicen, vamos en el día 3 de suspensión de la cafeína, que sabemos que en cualquier momento puede ser que el bebé vaya a presentar apneas nuevamente porque ya se suspendió la cafeína. Incluso bebés que han llegado a la edad gestacional corregida de término, pero que nacieron extremadamente prematuros, pueden presentar apneas. Tuvimos un caso bien interesante que se dio de alta. Los papás venían de una comunidad rural lejana de la capital de San Luis Potosí y entonces se quedaban en un hotel ahí cerquita, y como el bebé había ido evolucionando muy bien, ya no tenía apneas, estaba listo para irse a su casa, habían pasado 3 o 4 días de la cafeína, dijimos, bueno, ya se puede ir de alta. La señora se fue y en la tarde regresó, se quedó sin respirar. Es de los pocos casos, porque ya tenía más de 40 semanas de edad corregida, que regresó por presentar una apnea. Se le volvió a dar la cafeína, se mantuvo en vigilancia y después nunca más volvió a presentarlo. Obviamente se tienen que investigar otras causas de apnea, como mencionó muy bien el doctor también, infecciones, etcétera, pero en este caso no documentamos nada más que la apnea central. En este estudio bien interesante de la doctora Bárbara Schmidt, hablando sobre la cafeína, pues es el estudio más grande que se ha publicado sobre el efecto de la cafeína versus placebo para el manejo de la apnea, sobre todo en pacientes extubados o posextubación, y se estudiaron bebés desde 500 gramos hasta 1250. En estos 2 estudios que menciono aquí, se demostró que la dosis de impregnación de 20 miligramos por kilo por día y de mantenimiento entre 5 y se puede ir titulando hasta 10 miligramos por kilo por día, demostró menor duración en la ventilación, menor duración
menor incidencia en displasia broncopulmonar y mejoría del desarrollo neurológico a los 18 meses. No voy a hablar de lo neurológico porque sé que la doctora que viene después de mí va a hablar de esto, pero es importante mencionar en estos estudios que no hubo diferencias significativas en muerte, enterocolitis, a pesar de lo que se mencionó del efecto a nivel del tubo digestivo, en el ultrasonido transfontanelar, ni en alteraciones visuales o auditivas en estos pacientes. Este otro estudio, publicado en el año 2014, de corte retrospectivo, estudió 62.056 recién nacidos vivos y en ellos lo que se buscaba era ver la diferencia entre el tratamiento temprano versus el tratamiento tardío, que se definió como antes o después de las 3 horas de vida con cafeína. Y ellos demostraron una disminución en la incidencia de la displasia broncopulmonar y también menor duración de la ventilación asistida. De tal forma que los estudios con los que contamos actualmente apoyan el uso de la cafeína para el tratamiento de la apnea del prematuro. Este otro estudio que menciono aquí, que fue publicado en el año 2022, analizó más bien 10 estudios con un total de 923 recién nacidos y quiso comparar la efectividad de cafeína versus aminofilina, porque estamos conscientes que en muchos países no se cuenta con cafeína para el tratamiento de la apnea del prematuro. Aquí, de manera muy interesante, los autores demostraron que el efecto terapéutico y la efectividad de ambas fue similar, pero los efectos secundarios fueron mayores con la aminofilina. Para concluir, la cafeína ha demostrado efectos muy benéficos en varias circunstancias. En la primera y definitivamente en la apnea del prematuro. 2, en la prevención de esa apnea que se presenta posquirúrgica. 3, en la falla en extubación y en la displasia broncopulmonar. Hay estudios que han demostrado que puede tener algún impacto en la persistencia del conducto arterioso y esto probablemente tenga una relación con su efecto diurético y antiprostaglandinas. Y hay otro estudio muy interesante que demuestra la disminución de la retinopatía del prematuro con el uso de la cafeína. En relación a la enterocolitis y el reflujo gastroesofágico, hace falta más evidencia científica para poder afirmar que el reflujo por sí solo puede agravar la apnea del prematuro, porque sabemos que el esfínter esofágico inferior del recién nacido prematuro aún no tiene ese tono ya maduro y que eso puede favorecer que un porcentaje alto de bebés puedan tener reflujo, pero no está bien demostrado si esto agrava la apnea del prematuro. Y por otro lado, no se ha demostrado que la cafeína agrave el reflujo. En cuanto al neurodesarrollo y neuroprotección, mencioné los resultados de los estudios sobre el resultado neurológico a los 18 meses. Y bueno, hay algunas publicaciones sobre una alteración en el crecimiento, hasta 23 gramos se demostró de diferencia por un efecto temporal del consumo de oxígeno y el gasto energético ocasionado por la cafeína, pero que al egreso no se demostró una diferencia significativa de estos bebés. Por último, la cafeína ha demostrado un efecto antiinflamatorio al disminuir los factores de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, pero por otro lado, proinflamatorio al provocar un aumento de la interleucina 10. Se está estudiando cómo estas citocinas impactan tanto a nivel cerebral como a nivel de la retina y pueden ocasionar algunas otras alteraciones o protección de patología a ese nivel. La función renal, como comentamos, está impactada por el uso de la cafeína, ya que induce diuresis, hay un aumento de la tasa de filtración glomerular y esto va a aumentar también el flujo sanguíneo a nivel renal, no demostrando ninguna evidencia de aumento en el riesgo de daño renal, pero sí de deshidratación si no se tiene controlado este punto. Con respecto a la duración del tratamiento, pues diferentes estudios publicados demuestran que la edad
gestacional corregida segura en que se puede suspender la cafeína es variable. Hay estudios que demuestran que a las 34 semanas es muy seguro suspenderla, pero hay otros que han demostrado que los bebés pueden seguir presentando episodios de apnea a las 36, incluso a las 40 semanas. Les comenté el caso que nosotros tuvimos, es un solo caso, pero era un bebé mayor de 40 semanas que aún volvió a presentar apnea. Las publicaciones de la Academia Americana de Pediatría recomiendan una semana sin episodios de apnea, podría ser seguro para decidir después de las 34 semanas suspender el tratamiento. No avanza, ¿me lo puede avanzar por favor? Tal vez se acabó la pila. Bien, hemos visto como muchas bondades y efectos positivos de la cafeína, sin embargo, es importante considerar que también tiene efectos adversos y que debemos estar alertas ante ellos. Uno de ellos es la taquicardia. Muchas veces tenemos un bebé recién nacido taquicárdico y estamos investigando diferentes causas. Una de ellas, y que nos preocupa mucho, es que pudiera ser un dato inicial de un proceso infeccioso. Y bueno, podemos buscar todas las causas de taquicardia y haberlas descartado todas, y no olvidemos que probablemente ahí la cafeína esté influyendo en esa taquicardia. Algunos bebés pueden llegar a presentar temblor, algo de intolerancia a la alimentación, por lo comentado en los efectos de la cafeína a nivel del tubo digestivo, algunos efectos metabólicos leves y transitorios como hiperglucemia, hipocalemia o incluso ictericia. Y aunque la incidencia es muy baja, es importante mencionar que algunos niños pueden llegar a presentar crisis convulsivas. Es por eso que debemos ser muy conscientes de todos los efectos benéficos que ha demostrado la cafeína, pero por otro lado, estar alertas de los efectos secundarios y estar seguros si en verdad la cafeína, como hay un artículo publicado, es la bala de plata en el tratamiento de la cafeína de nuestros recién nacidos prematuros. Muchas gracias.